Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Se lo imaginan? Can Yaman arrestado, envuelto en un escándalo de drogas y atrapado en una redada policial en Estambul. Esa fue la noticia bomba que ayer hizo temblar Internet y dejó a millones de fans con el corazón en la boca, preguntándose si nuestro querido turco estaba realmente en problemas. Los titulares gritaban caos, las redes sociales ardían con rumores oscuros y la prensa turca parecía tener ya la sentencia dictada. Pero, amigos míos, cuando todo parecía perdido, cuando el silencio se volvía ensordecedor, ha ocurrido algo que ha dado un giro de 180 grados a esta historia de película. Olviden las celdas frías y los interrogatorios, porque la respuesta de Can Yaman no ha llegado desde una comisaría en el Bósforo, sino desde la mismísima ciudad eterna. Sí, así como lo oyen. Mientras todos lo buscaban en las noticias policiales de Turquía, él ha aparecido más fuerte y desafiante que nunca, posando nada más y nada menos que frente al majestuoso Coliseo de Roma. La imagen es poderosa, casi poética. Can, con esa mirada que traspasa la pantalla, nos dice sin palabras: aquí estoy, libre y en casa. Pero no se ha quedado solo en una foto bonita. Ha hablado, y vaya si ha hablado. Con una ironía afilada, y una contundencia que ha dejado a los periodistas turcos boquiabiertos, Can ha desmentido categóricamente todas esas historias de terror que circulaban sobre él. Según los importantes medios italianos La Repubblica y ANSA, que han seguido paso a paso este drama, el actor no solo ha negado cualquier implicación en asuntos de drogas, sino que ha lanzado un mensaje muy directo, casi una súplica, a la prensa italiana a la que tanto respeta. Sus palabras resuenan con la frustración de alguien que se siente perseguido injustamente en su propia tierra. Querida prensa italiana, ha dicho, y escuchen bien esto porque es clave, la prensa turca siempre me ha tratado mal, pero eso no es novedad. Pero ustedes no. Por favor, no cometan el error de hacer copiar y pegar de las noticias que vienen del Bósforo. ¿Sienten la intensidad de esas palabras? Es el grito de un hombre que pide que no manchen su reputación con traducciones rápidas de rumores malintencionados. Vamos a analizar esto con calma, porque la situación es surrealista. Se decía que la agencia antidrogas, turca, había hecho una redada en un club nocturno y que Can estaba entre los detenidos. Se hablaba de interrogatorios, de un escándalo que podría acabar con su carrera. Y sin embargo, apenas 24 horas después de ese supuesto infierno, Can está respirando el aire de Roma. Él mismo ha utilizado la lógica más aplastante para defenderse. Con una mezcla de sarcasmo y verdad, les dijo a los periodistas: ¿de verdad creen que ando por los clubes con drogas mientras la policía realiza investigaciones masivas y arresta a celebridades? Si eso fuera ni remotamente cierto, ¿cómo es posible que me hubieran liberado tan rápido y que haya podido regresar a Italia al día siguiente? Y tiene toda la razón del mundo. Los tiempos no cuadran para un criminal, pero sí cuadran perfectamente para un hombre inocente que simplemente quiere volver a su trabajo y a su vida en Italia. Es fascinante ver cómo Can maneja esta crisis. No se esconde, no emite un comunicado aburrido a través de un abogado. No. Él va al Coliseo, se toma una foto y les dice a todos: mírenme, estoy aquí. Es una bofetada con guante blanco a quienes intentaron difamarlo. La República ha destacado cómo el actor ha usado sus redes sociales para responder irónicamente a las acusaciones, burlándose prácticamente de la prensa que intentó hundirlo. ¿Ne uyuşturucu? ¿O qué drogas? Parece decir su actitud. Yo ya he vuelto a Italia. Esa seguridad es la que enamora a sus seguidores. Se nota que se siente protegido en Italia, que siente que allí se le juzga por su talento y no por chismes maliciosos. Incluso ha cerrado su mensaje con un «los amo a todos», demostrando que a pesar de la rabia y la injusticia, su corazón sigue abierto para quienes le apoyan de verdad. Pero no podemos ignorar el dolor que hay detrás de sus palabras sobre la prensa turca. Son groseros conmigo, ha confesado. Imaginen lo que es ser una estrella internacional,
llevar el nombre de tu país por todo el mundo, y sentir que en tu propia casa solo buscan destruirte. Es una relación tóxica que parece no tener fin. Sin embargo, este episodio ha servido para confirmar algo importante: el vínculo de Khan con Italia es inquebrantable. ANSA reporta que apenas un día después de los supuestos eventos en Estambul, él ya estaba en Roma, confirmando que su prioridad, su refugio y su escenario principal sigue siendo el país de la bota. Así que, queridos amigos, respiren tranquilos. No hay esposas, no hay escándalo real, solo mucho ruido y un actor que ha sabido callar bocas con una simple ubicación geográfica y mucha clase. Can Yaman está en Roma, está libre y está listo para seguir conquistando el mundo, le pese a quien le pese. La próxima vez que lean un titular escandaloso que viene de lejos, recuerden las palabras de Khan: no hagan copiar y pegar sin pensar. La verdad, a veces, está a un vuelo de distancia, sonriendo frente al Coliseo. Y esa sonrisa no es solo un gesto de alivio, es una declaración de intenciones. Porque Khan no ha vuelto a Roma solo para escapar de la tormenta, ha vuelto para trabajar, para seguir construyendo ese imperio que tanto esfuerzo le ha costado. Mientras en Turquía se debatía sobre rumores sin fundamento, en Italia los guiones de Sandokan y los nuevos proyectos con Mediaset lo esperaban sobre la mesa. Es irónico, ¿verdad? Que mientras unos intentan cortarle las alas, otros le ofrecen el cielo para volar. Esto nos hace reflexionar sobre la increíble fortaleza mental de este hombre. Cualquier otro se habría derrumbado, se habría escondido bajo las sábanas hasta que pasara el temporal. Pero él no. Él se planta frente a un monumento milenario, como diciéndonos que su carrera es igual de sólida, igual de resistente al paso del tiempo y a los ataques externos. Y no olvidemos a los fans, a esa marea incondicional que no dudó ni un segundo de su inocencia. Vosotros habéis sido su escudo en las redes, desmintiendo bulos y compartiendo la verdad cuando más se necesitaba. Esa conexión entre Khan y su público es lo que realmente molesta a sus detractores. Es un vínculo blindado que no se rompe con titulares sensacionalistas. Ahora, con el horizonte despejado y la verdad brillando bajo el sol de Roma, nos queda disfrutar de lo que viene. Porque si algo nos ha enseñado Can Yaman con este episodio, es que la mejor respuesta ante la envidia es el éxito masivo. Se avecinan tiempos emocionantes, rodajes intensos y, seguidamente, más alfombras rojas donde brillará como siempre. Así que, quedémonos con esa imagen: Can, libre, feliz y en su hogar adoptivo. El turco sigue cabalgando, el rey ha vuelto a su trono, y nosotros estaremos aquí, en primera fila, para contarlo todo. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.